Haciendo el repaso de ciclos, vamos a identificar que de los más comunes que podemos implementar, entonces tenemos al menos 3. Sin embargo, existen más tipos de ciclos. Por un lado, tenemos entonces el ciclo para. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, tanto en la versión pseudocódigo como en la implementación en Java tienen el mismo uso, ¿sale? Aquí se los estoy poniendo así. ¿Cuándo se utilizan? Cuando conocen exactamente cuántas veces deben repetir algo. Esa es la clave, ¿no? De cuándo emplear un ciclo para. Ahora, hay ejemplos que podemos utilizar. Tenemos aquí definido uno. Si quiero imprimir la palabra tu nombre o su nombre 10 veces, lo podríamos implementar con esta versión. Es decir, poner un para que inicie en 1, una variable i inicializada con 1, hasta 10, con paso de 1 en 1. Dentro del ciclo, mandamos escribir el texto su nombre y termina el ciclo. Con esto hace la impresión 10 veces del texto su nombre y se acabó. Sin embargo, no es la única manera. Este tipo de ciclo sería un ciclo con paso de incremento de 1 en 1, es decir, la variable cada vez que entra al ciclo y termina, la iteración del mismo, cambia el valor de la variable de control, que en este caso es la variable i, y lo incrementa según el dato que le pongamos acá, que en este caso es un 1. Ahora, podríamos también hacer el mismo ejemplo con el ciclo, pero en decremento. Ajá, y no necesariamente deben empezar siempre en 1. Así que, por ejemplo, tenemos aquí el caso donde el ciclo va a empezar, o la variable de control inicia con un 50 hasta un valor igual a 40, con pasos, pero ahora con valores de menos 1 en menos 1. Es decir, cada vez que termina una iteración, se va a ir decrementando en 1 el valor de la variable de control. Es decir, la primera vez i vale 50, revisa si el 50 tiene valores menores o iguales a 40, mayores, perdón, o iguales a 40, como si se cumple, escribe el texto su nombre, termina, regresa, decrementa el valor de la variable en el índice o en el indicador que aquí le estamos diciendo, que es menos 1, y por tanto, y ahora se quedaría con un 49. 49 sigue siendo mayor que 40, sí. Por tanto, vuelve a entrar y así va a estar hasta que el valor de i sea igual a 40. Si es igual a 40, vuelve a escribir el texto y regresa, lo decrementa nuevamente y quedaría con valor de 39. Como el valor de i ya no es mayor o igual a 40, terminaría este ciclo. Y sigue haciendo la misma impresión 10 veces. Ahora, el ciclo mientras, ¿cuándo lo podríamos utilizar? Se usan generalmente para ejecutar instrucciones siempre y cuando el valor de la variable de control cumpla con la condición definida en la comparación. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ahorita vamos a analizarlo. Sin embargo, no necesariamente debe ser una única variable de control. Recuerden que la variable de control que usamos aquí en el ciclo para solo era una variable entera llamada i. Puede tener también cualquier nombre. Y en los ciclos mientras podríamos utilizar también variables del mismo tipo, pero a diferencia de los ciclos para, en los ciclos mientras podríamos utilizar cualquier tipo de dato, es decir, variables de control enteras, flotantes, dobles, de tipo char, de tipo string, etcétera, ¿no? Así que no hay una restricción en cuanto al tipo de dato. Por lo tanto, no es necesario que se repita una instrucción, aunque podríamos implementar con un ciclo mientras el comportamiento que se hace con un ciclo para, el ciclo mientras tiene un poco de funcionalidad mayor, dado que también nos permite controlar otro tipo de datos en las variables de control. Entonces aquí les pongo una nota en donde no necesariamente debe ser una única variable la que se usa para controlar las iteraciones del ciclo, y pueden ser varias, pueden variar en el tipo de dato también esas variables. Un ejemplo, vamos a implementar el mismo ejemplo que tenemos ahí arriba definido de imprimir 10 veces el texto su nombre, con un mientras. Aquí tendríamos que haber indicado a la variable i o inicializado el valor de la variable i. Estamos haciendo la implementación con el dato o número 1, el valor número 1, y posteriormente habría que poner la instrucción mientras esta variable i tenga valores menores a 10. ¿Okay?
Si eso ocurre, aquí habría que escribir un nombre. Y terminaría este ciclo, ¿no? Bueno. Creo que lo borré. Bueno. Sí, lo borré. ¿Va? Eso es solo una variable de control. Por favor, bloqueen su micrófono. Ahora, ¿qué otra cuestión podríamos implementar aquí? Bueno, podemos poner otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que se imprima el nombre mientras esté dentro de este intervalo, pero además que revise una variable, ¿no? Supongamos que tenemos una variable bandera que es booleana, vamos a ponerle un verdadero, o bueno, una variable texto, supongamos, que tiene asignado un texto igual a así, ¿no? Supongamos que este valor fue leído a través del teclado o alguna otra cuestión. Y aquí podremos poner un mientras, variable y tenga valores menores o iguales a 10, y el texto tenga el valor igual a sí, que entre, ¿no? Y que lo escriba. Y bueno, y ahí adelante pues ya sería otra cuestión, ¿no? Tal vez podríamos hacer una lectura, leer texto, solicitar el valor de texto para saber si sigue siendo sí. Y lo último sería incrementar el valor de la variable de control. Creo que arriba tengo un error, ahorita lo incremento. O sea que aquí nos falta esa instrucción, sí, la omití, no sé por qué, pero bueno. Aquí, si dejo sin esta instrucción, lo que va a ocurrir es que el programa se va a quedar ahí ciclado, ¿no? Trabado. Es decir, tengo que cambiar el valor de la variable de control de alguna manera. Y en este caso es hacer incrementos. Que inicia en 1, escribe el nombre, lo incrementa, y aquí se va a mantener mientras i tenga valores menores o iguales a 10. Si esta línea no estuviera o lo hubiera dejado sin ponerla, lo que ocurre es que el programa se va a trabar y siempre va a tener valor igual a 1, y por lo cual nunca va a salir de forma natural de este ciclo. Ahora, en el ejemplo número 2, hay dos variables de control que están manejando la permanencia o la cantidad de iteraciones de este ciclo. Si tiene valores menores o iguales a 10 y si también se cumple que la variable texto tenga el texto igual a sí, vuelve a escribir este nombre o esta palabra o esas palabras, solicita la lectura del texto para ver si se cambia el valor del mismo, se incrementa el valor de la variable i, termina y vuelve a evaluar con los nuevos datos. Y va a estar dentro del ciclo mientras estas dos condiciones se cumplan. ¿Ok? Así que bueno, el ciclo mientras, pues tiene, en este caso, tiene para este ejemplo mayor funcionalidad. El hacer mientras, que sería el tercer tipo de ciclo que vimos, es técnicamente el mismo funcionamiento o el mismo comportamiento que el ciclo mientras. Sin embargo, se va a utilizar cuando se requiere que el ciclo se ejecute al menos una vez antes de realizar las comprobaciones de las variables de control. ¿Ok? Entonces, la evaluación del ciclo mientras, voy a poner los mismos dos ejemplos que se hicieron aquí con este mientras, pero utilizando el do while. Mientras sí, inicia en 1, a hacer, ¿qué vamos a hacer? Perdón, aquí es un repetir.
repetir estas dos líneas. Escriba su nombre, que incremente y luego sería mientras y tenga valores, podríamos poner diferentes o menores que 10. ¿Vale? Para la implementación 2, voy a tomarlo, el ejemplo 2. Vamos a migrarlo a la versión mientras. Y aquí esta versión, esta parte, tendría que estar aquí abajo. Y aquí tendría que estar. Escribe tu nombre, leer el valor de texto, incrementa el valor de i y evalúa al final si las dos condiciones se cumplen para continuar ejecutando las iteraciones del ciclo. En caso contrario, termine. ¿Ok? Entonces, prácticamente es absolutamente lo mismo, solo que debe repetirse una vez. Esos son los casos de los ciclos, si es que lo implementamos en psint, pseudocódigo utilizando versión psint. Porque, bueno, varía dependiendo de la versión de pseudocódigos que ustedes trabajen. Ahora, para los ejemplos, utilizando Java, migrándolos, no cambia tanto. Por ejemplo, este mismo caso, para imprimir 10 veces el nombre, aquí sería una instrucción for. Voy a ponerlo del lado derecho. No venga, que se vayan a ver un juego de plano. Se van a mojar, se van a ver bien feo. Voy a declarar la variable int i desde 1. Aquí, perdón, int i igual a 1, punto y coma. Debe ponerse como primer término del para la inicialización de la variable de control. Segundo término, el criterio para mantenerse dentro de, mientras sí tenga valores menores o iguales a 10, y que i se incremente de 1 en 1. El valor de incremento decremento, aquí iría una llave de inicio de los elementos que van a ejecutarse, y el escribir, bueno, acuérdense que es con un sistema. Al menos en versión consola, print ln. Y el cierre, pues sería una llave de cierre. ¿Okay? Entonces, ese sería el primer ejemplo trasladado a Java. La inicialización, el criterio para mantenerse dentro de la comparación, y si es incremento o decremento, si es incremento va con más, y si es en decremento va con menos. Voy a copiarlo, lo pego para no estarlo escribiendo todo, y solo voy a cambiar las variables. La inicialización, aquí i inicia en 50, cambia el criterio, porque mientras i tenga valores mayores o iguales a 40, que i se decremente de 1 en 1, menos. Escribe el nombre y listo. Entonces observen que en los paras ustedes omiten el incremento manual que hacen en el mientras y en el hacer mientras de las variables de control numéricas. Lo hace automáticamente con la parte de incremento decremento. Migremos este otro a la versión del while. Por favor, su micrófono, Miguel.
Y aquí cerraría el mientras, ¿no? Entonces, sería la inicialización de la variable, la instrucción de comparación del mientras, la llave de inicio, cierra aquí, donde inicia y termina la iteración del ciclo, y las instrucciones que irían dentro, que en este caso el i más más, recuerden que es lo mismo que haberlo puesto así, i igual a i más 1. Lo pongo ahí entre comentario, por si hay todavía dudas al respecto. Acá, para el ejemplo 2, texto, pues es un tipo string, y tiene por el default el dato sí, y es una variable entera que inicia en 1, y de ahí en adelante voy a tomar la misma estructura, mientras sí tenga valores menores a 10, el i en Java se pone con doble ampersand, y el texto se compararía con equals, y equals, entre comillas, la cadena con la que quieren comparar. Con ello quedaría transformada esa instrucción, escribe el nombre. Aquí nos faltaría, entre estas dos, hacer la lectura. Para hacer la lectura necesitamos, acuérdense, dependiendo de la versión que trabajemos para leer, nosotros hemos estado trabajando con un objeto scanner. Entonces vamos a poner el scanner. Todo esto lo pueden meter dentro del método principal. Vamos a ponerle teclado al escáner. Y ya con ello podríamos hacer la lectura, ¿no? En texto. Texto va a ser igual a lo que tenga el teclado. Next. Como es un texto, simplemente con el next se lee, se incrementa y se acabó. ¿Ok? Entonces, recuerden que, les digo, esto puede estar encapsulado en un método principal, el main, y previo para poder acceder a o utilizar este objeto, esta clase del escáner, hay que importar la librería del escáner. Entonces, para importarlo es en la parte superior de sus códigos, hacer el import, espacio, java.util.scanner, punto y coma, y con ello les va a reconocer ese comando. Y ya por último, migramos esta versión. El repetir es un do. Y con eso quedaría transformado el repetir que tenemos aquí a un do while. Observen que la llave de cierre del while cierra previo al mientras, y es preferente que lo pongan en la misma línea donde está la llave del cierre del do, para evitar que el compilador trate de implementar o más bien detectar este while como un mientras de forma similar al que está aquí, ¿no? Entonces, con ello quitamos cualquier tipo de problema. Para el caso 2, de hecho voy a copiar el código que teníamos en la parte superior. Nada más lo vamos a adecuar a la implementación de do while. Podría quedar así, me parece, mientras sí sea menor a 10 y el texto sea igual a sí.
repetir, hacer, mientras. Y aquí sería el cierre. ¿Ok? Bueno, entonces con eso damos por terminado el repaso sobre la parte de los ciclos para poderlos trabajar en las clases.